Dicho está que el título de la ponencia que hoy ofrecemos es Papel y usos del agua en la historia de Almansa, y centrándonos en dos casos concretos, la Rambla de los Molinos y el pantano. Comenzaremos hablando de que Almansa es una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir? Que es un lugar cuyas aguas no tienen salida natural al mar. Y digo natural porque desde que desecaron las lagunas de San Benito del Saladar hicieron unos minados para que las aguas sí salieran. Y ahora, pues, mal que bien, porque muchos de esas salidas están cegadas, pero las aguas se forman las lagunas durante algún tiempo, pero luego se desecan. Esas lagunas, muchos piensan que han estado siempre en la antigüedad y no solamente estaban en los periodos prolongados de lluvias, porque lo que caracteriza precisamente a Almansa, a su término municipal, y hablando desde el aspecto hidrográfico, es la escasez de lluvias. Llueve muy poco, las medias son unos 370 milímetros anuales. Ello hace que no se hayan llegado a formar auténticos ríos, sino que solamente haya barrancos y ramblas. La mayor parte del término pues forma parte de la cuenca del Júcar, menos dos pequeñas zonas, una del sureste que vierten al Vinalopó, como son los barrancos de Lula y del Guilopo, y en el sur, confinando con Yecla, que van a la cuenca del Segura, como las ramblas de los Zurridores y la Tobarrilla. El papel del agua en la historia de Almansa ha sido una constante, la búsqueda de agua. En pocos pueblos tendrán esa constante que, vamos, uno consulta las actas capitulares del ayuntamiento desde hace 6 siglos y todos son esfuerzos para buscar aguas, conducirlas hasta la población, regar los campos, abastecerse de aguas, o sea que eso es fundamental. Además, es que ha habido momentos, de los que luego hablaremos, en que Almansa, con esa experiencia que tenía, pues le marcó la pauta a seguir a otras poblaciones y venían aquí a asesorarse para hacer obras similares, como luego veremos. Antes de seguir, quiero decir que eso no es la botana. Estamos cansados de decirlo, hasta incluso en el programa pone que el sábado nos juntaremos en la botana. Eso no es la botana, esa es la torre de acceso a la compuerta de limpieza de fangos del pantano. Luego diremos lo que es la botana. Todo el mundo, si tiene una balsa o tiene unas botas, sabe que la botana es el mecanismo para salir el líquido de un lugar. Pero aquí tenemos nosotros la costumbre de llamarle a eso la botana, pero que en realidad no lo es. Quería remarcarlo desde el principio, aunque se lo vamos a seguir diciendo siempre. ¿De qué sistemas hídricos vamos a hablar? Pues de dos, el que forman las aguas de Zurcaña, la Rambla de los Molinos, la Balsa del Concejo y la Huerta. Y luego de las aguas de Alpera, de la acequia de Alpera, el pantano y el Hondo. Porque los ejemplos son muchísimos. Podríamos hablarle, por ejemplo, de las aguas de Alcoy o las de Gil Martínez, como se llamaban en el siglo XVI, luego en el siglo XVIII le llamaron las minas de Botas, que surgen en el cerro de Botas y querían conducirlas por la rambla de las minas hasta el pantano, por el estrecho del Guisopillo. De las aguas nuevas, que están en la Vega de Belén, de las aguas de San Pascual y las del Porvenir, que son ya sociedades anónimas por acciones, pero nos vamos a centrar, como les digo, en esos dos sistemas hídricos. Ambos, tanto la Rambla de los Molinos como la acequia de Alpera, son bosques galería. ¿Qué quiere esto decir? Pues que aprovechando esos cursos de agua surgen en sus orillas especies vegetales y animales que no existirían sin esos cursos de agua y que lamentablemente pues cada vez las tenemos en peores condiciones. Ya en 1567 vemos cómo el ayuntamiento acuerda repoblar las orillas de los dos cursos de agua con álamos, olmos, sauces y mimbres. Y muchos de ustedes recordarán pues cómo estaba la Alameda de Belén cuando éramos niños, o yo qué sé, o la del el Ángel o San Antonio, y ahora pues aquello pues están bien, pero da pena verlo comparado como eran antes. Y vamos a hablar ya de los usos tradicionales del agua, que son doméstico, es decir, para beber, cocinar, higiene personal, lavado, limpieza, etc. El uso agrícola y ganadero, regadío de cultivos y de pastos, también abrevaderos para el ganado, lavaderos de ganado, etc. Su utilización como fuerza motriz, es decir, para mover los molinos y los batenes, e incluso también llegaron a mover un motor para producir electricidad. Y por último, su uso industrial para las manufacturas tradicionales de Almansa, como eran las del cáñamo y los curtidos. Del uso doméstico, pues hay que decir que el término de Almansa es grandísimo.
y para que surja ahí un enclave de población o una casa de labor tiene que tener sus propios recursos. ¿Cómo lo obtiene? Pues a través de fuentes, minados, pozos o aljibes. Ya vimos la charla pasada una relación, un catálogo de fuentes que nos hicieron. Francisco Navarro me ofreció hace unos años un documento que encontré en el archivo municipal en el que se hablan de las fuentes que había en Almansa en 1978-80, algo muy detallado, que también me han explicado cómo se hizo, que no sabíamos cómo se había hecho, y que más o menos venía a decir el nombre de la fuente o pozo o tal y el agua que llevaba entonces. Es una relación que no crean que hay 15 o 20 fuentes. Yo las tengo pasadas en el ordenador, no nos vamos a detener porque no hay tiempo, pero fíjense en el número que hay ni más ni menos que 128 manantiales, minados, pozos, cursos de agua. De ellos supongo que quedarán ya pues bastante menos. Pero en lo que nos vamos a centrar es en lo que es la población. Almansa surge en torno al castillo, en torno a ese Cerro del Águila, que lo tenemos aquí al lado, y hay documentos del siglo XVIII que dicen que todavía contaba con abastecimiento de aguas vivas. En un pasado anterior, pues seguramente en lo que es la base del Cerro del Águila, pues había surgencias, manantiales naturales de esas aguas. Pero nos vamos a centrar en lo que es la fuente pública. Y por empezar por una fecha, vamos a ver este documento de marzo de 1525, en el que el alcalde mayor del Marquesado de Villena, al que entonces pertenecía Almansa, pues le reprocha a los alcaldes y regidores del concejo que, en contra de lo que les había dicho ya el gobernador en una visita anterior, el agua seguía llegando turbia y sucia a la fuente de la plaza pública. Y esa fuente se surtía con las aguas de Zucaña. ¿Y qué son las aguas de Zucaña? Pues los expertos las catalogan como un canat o galería drenante, es decir, un minado por el que se va sacando las aguas del subsuelo y luego conduciéndolas hasta un lugar por donde brota sale una acequia. Es posible que por el nombre pues tenga un origen musulmán, pero en un principio para dar servicio exclusivamente a la gente que viviese por allí cerca. Posteriormente pues se condujeron a la población, porque conforme ese Cerro del Águila se va desarrollando, va surgiendo una población más importante, es necesario abastecerla de más agua. Y entonces se traen hasta la fuente pública las aguas de Zucaña, que en general a lo largo del tiempo pues son muchísimas, porque unas salen del minado, unas se agotan y salen otras, hay prospecciones, etcétera. Históricamente los nombres de algunas de esas fuentes eran La Plata, La Zarza, La Mearrera, La Barrena, El Caparral, El Alcalde Moreno y La Arena. En un principio estas aguas eran del municipio, eran del concejo. Y prueba de ello es que en octubre de 1531, y para evitar que las aguas, lógicamente, bajasen turbias a la fuente pública, porque venían por una acequia abierta si llueve pues se llena de barro, o si se meten animales, pues lógicamente se ensucia y se incluso pues puede producir enfermedades. Y ya en octubre de 1531 el ayuntamiento elabora una ordenanza para sancionar a los dueños de los rebaños de bestias cerriles, esos animales de labor o de puercos que se acerquen a todo el entorno de las fuentes que están acotadas, están amojonadas, e incluso no pueden acercarse a menos de 10 pasos de la acequia, salvo en unos abrevaderos que se construyen para que, lógicamente, el ganado tenga acceso a esas aguas. E incluso en 1536 hacen otra ordenanza para prohibir lavar todo tipo de trapos, lanas u otras cosas a lo largo del recorrido de la acequia, porque ya les digo que estaba al aire, era una acequia sin cubrir. 30 años después, ya en marzo de 1565, se habla de traer cubierta el agua del gobierno de la de Zucaña, desde encima de la balsa. De hecho, el 30 de abril se le pagan 1.000 reales a un maestro, Juanes de Segura, por la obra que llaman ya la obra de la canal. Y esto a muchos de ustedes les recordarán que eran los chorros de la canal. Se ponen a trabajar y al poco viene otro maestro, que es Juan de Vidaña, y dice que eso no se hace bien, que hay que hacerlo de otra manera, que hay que quitar los arcaduces o tubos de barro que estaban ya enterrados y hay que hacerlo en forma de arcas de piedra, es decir,
trozos de piedra labrada en forma de arcas, puesta una a continuación de otra, y luego cubiertas con losas, con piedras y con cal, y forjada luego, pues, asegurada con calicanto. Con argamasa, vamos. Ese mismo año, ya en julio, pues se firma un nuevo contrato para la obra de la encañada de la Canal, con el mismo maestro, Juan de Segura, por 400 ducados, que eran 4.400 reales, y tenían que estar terminadas el día de Todos los Santos de aquel año. ¿Dónde estaba esa fuente pública? Pues en la plaza de la iglesia, en lo que nosotros conocemos hoy como Santa María, y además, según documentos, fue el único punto de abastecimiento de toda la población hasta el siglo XIX. ¿Qué ocurrió en el siglo XVIII? Pues que como la ciudad se fue desplazando hacia las zonas, hacia el oeste, hacia las zonas más altas, pues los que vivían cerca, en el centro, pues accedían fácilmente a esa fuente, pero los que vivían en un extremo, pues se veían obligados a carrear diariamente, pues vasijas y demás llenas de barro, llenas de agua, o vasijas de barro llenas de agua para abastecerse en sus casas. Porque algunos tendrían pozo, pero tengan en cuenta que entonces sin motor el pozo se saca a cubos y no sirve para beber, para lavarse en todo caso. En 1783 vemos cómo ya los vecinos se quejan al alcalde mayor, y este dice que pues, la única solución que ve es sacar las aguas del barranco de San Cristóbal, que era como entonces se conocían las fuentecicas, y poner una o dos fuentes en la parte alta de la ciudad. No sabemos si se hizo, pero lo cierto es que en 1864, por orden del gobernador de Albacete, el arquitecto provincial hace los planos, memoria y presupuesto para traer las aguas, o sea, para hacer más fuentes. Ese proyecto se subasta en el 65 por 190.000 reales, había que construir un depósito que tomaba el agua de la fuente del alcalde Moreno. El alcalde Moreno pues, fue alcalde entre 1795 y 1801, luego pues, se construiría o se haría esa fuente por esas fechas, una de las fuentes de Zucaña. Luego poner una cañería de tubos de barro y llevar el agua hasta la parte alta de la ciudad. Se realizó la obra y, por cierto, hubo bastantes problemas con el pago al contratista, porque el ayuntamiento o no le pudo pagar o no le quiso pagar. El contratista llevó al ayuntamiento a los juzgados y condenaron al ayuntamiento de Almansa, resultó condenado en ese caso. Hay constancia ya, hay alguna relación que dice que en 1880 funcionaban ya en Almansa más de 12 fuentes, y entre ellas algunas monumentales, y se citan concretamente la de los Patos, la del León y la de las Monjas. La fuente de las Monjas es esta, no la que hay ahora, la de la placeta de las Monjas, que estaba, si lo ven aquí, se ve perfectamente dónde está, en lo que era el muro de la bodega del marqués. En 1897, esa conducción que se había hecho, que ya les digo que iba desde la fuente del alcalde Moreno hasta un depósito, pero tenía unos miados, bueno, era una conducción subterránea, pero con unos registros, y esas bocas de los pozos pues estaban sin cubrir, y además el ayuntamiento tenía la obligación de limpiarla, pero llevaba 4 años sin limpiarse, y además, estando abierta, se quejaban de que era muy peligroso porque cualquier desaprensivo podría echar pues, cualquier sustancia o incluso cualquier veneno y envenenar a la población. Ya entonces se pensaba que el agua de la fuente del alcalde Moreno era la de peor calidad de todas las de Zucaña y que era muchísimo mejor surtirse de la fuente de la Arena. Como digo, eso es del año 1897. Los vecinos no tenían agua en sus casas, evidentemente, tenían que ir a esas fuentes públicas, que había 12, luego serían 20, o sea, habría bastantes fuentes. Pero había algunos que tenían una cañería oculta por debajo de tierra, enterrada, para llevarse el agua a sus casas. Y concretamente en enero de 1910, a ruego del concejal socialista José Lorite, pues se hizo una inspección, se fue excavando alrededor de la fuente y se encontraron cañerías clandestinas
que entre otros se beneficiaban pues las clases altas de la ciudad, entre ellos el registrador de la propiedad y los conventos de agustinas y franciscanos. ¿Cuándo se hace el abastecimiento general de aguas potables? En octubre de 1925. Se pide un préstamo al Banco de Crédito Local, se hace un análisis de dos manantiales, la del Alcalde Moreno y la de La Barrena, que según el croquis este que ven, aquí pone Fuente de Zucaña, Fuente de la Mearrera y las fuentes del municipio, es decir, la del Alcalde Moreno y la de La Barrena, que estaban algo más abajo. Y en el análisis que se hace, dice que es potable, repito, no son las fuentes actuales, sino las del Alcalde Moreno y la de La Barrena. Está un poco turbio el documento, pero se lee perfectamente, dice que esas aguas eran potables, aunque tiene un ligero exceso de magnesia respecto a la que autorizaba la legislación vigente entonces, en mayo de 1926. Continúan las obras, se adjudican en agosto del 27 y se inauguran en el 30. En el 32 vemos cómo el ayuntamiento pues intenta fomentar que los vecinos las pongan en sus casas. De hecho, se publican octavillas al pueblo de Almansa diciendo las facilidades que dan para que todo el mundo ponga el agua en su casa, que van a ser unos pagos muy liberales, que les van a ayudar, etcétera. Yo no sé si es que la pusieron muchos vecinos o es que los pozos se agotaron, pero lo cierto es que ese mismo año había falta de agua y hubo un proyecto para traer las aguas desde Sugel. El propietario la ofreció al ayuntamiento y se empezó incluso a hacer algunas obras para traer el agua, que luego se vio que no funcionaba, el caso es que se dejaron. Luego ya en plena guerra civil, en el 37, como faltaba agua, se incautan, el ayuntamiento se queda con las aguas de Olula y la de Casa Martínez para traerlas a la población, pero yo creo que no llegaron ni a realizarse porque estaban en guerra, no tenían dinero ni tenían absolutamente nada, yo creo que no llegaron ni a traerse. De hecho, 21 años después, en el 58, teniendo menos habitantes, porque entonces Almansa en el 58 tenía menos habitantes que en el 37, eso ténganlo en cuenta, pues uno de los mayores problemas de Almansa seguía siendo la falta de agua. Era necesario solucionarlo. En el 71 vemos como ya parece ser que se había completado la red de aguas potables, aumentando el abastecimiento y la canalización de las mismas. Pero, lógicamente, eso lo conocieron también ustedes, de pasar a tener un grifo en tu casa a tener un cuarto de baño, con ducha, con cocina, de los lavados que nos hacían cuando nos calentaban el agua y medio nos frotaban, a tener la ducha y abrir el grifo y dejarle pasar. Total, que al poco tiempo se vio que el consumo se había multiplicado, había subido más de un 30%, y que era necesario hacer prospecciones y buscar más agua. Y de ello pues se encargó el Instituto Geológico y Minero, que realizó más sondeos en Zucaña, y como vemos la prensa de la época, esto es de julio del 75, y decía, en verano restricciones de agua, y sacaban ahí la fuente del León, la fuente de los Patos, sin echar agua, evidentemente. Era una entrevista al concejal que había entonces, que era José Luis Sánchez Honrado, y más bueno, pues explica lo que les acabo de decir, que tenían que cortar el agua a las 11 de la noche y darla a las 7 de la mañana, porque como los nuevos edificios se habían construido, se gastaba muchísima más agua que antes, pues que no había otra manera, que habían llamado al Instituto Geológico y Minero y estaba haciendo prospecciones y que se pensaba que iba a llegar hasta los 325 metros de profundidad para sacar el agua. Esta es también otra parte de la entrevista. Y el mismo periódico, ya unos meses después, en octubre del 75, miren la cabecera, octubre del 75, ya dice que Almansa resuelve uno de sus más graves problemas, la escasez de agua. Y aquí nos dice que aunque iban a llegar las prospecciones a más de 300 metros, cuando se hallaban 123 metros había surgido un caudal de 100 litros por segundo. A mí me parece mucho, pero eso ahí lo pone. Y que con eso pues se pensaba que estaba ya resuelto el problema. Pronto se vio que no, porque años después, en los años 70, hubo necesidad de hacer nuevos sondeos en Zucaña
y según los datos que yo tengo de la Agencia Local 21 del año 2006, creo que son, el pozo de Zucaña estaba ya a 400 metros y producía unos 40 litros por segundo, bastante lejos de esos 100 que dicen que había 123. Y además hubo una donación, Juan Gómez Ibáñez, un particular, era el propietario del pozo del Parramón, que por cierto lo hicieron buscando petróleo. Como no encontraron petróleo, lo sellaron en los años 60 y luego, pues aprovechando la falta de agua, pues el propietario lo cedió al ayuntamiento, que también en 2006 tenía una profundidad de 120 metros y producía unos 28 litros por segundo aproximadamente. Y eso son, en líneas generales, los pozos que tenemos. No es esta noche para hablar de la distribución de más, daría para otra charla más, así es que más o menos esto es en cuanto al abastecimiento de agua potable. Pero como ya les he dicho, el agua también servía para lavar. Y había una conducción especial que era la canal, que llevaba el agua hasta la fuente, no solamente la fuente pública, sino también para el lavadero, que muchos de ustedes aún lo recordarán. Ahí tenemos una fotografía, que se inauguró ese lavadero en julio de 1917, pero nos dice que está reconstruido sobre el que había con anterioridad. Esta fotografía les va a gustar mucho. Esto es como era la plaza de Santa María hasta el año 36, o sea, no estaba abierta hasta la calle de la Rambla, sino que, como ven, pues era una plaza, había una esquina, un edificio, y para ir a la Rambla había una pequeña calle, un callejón de poco más de 1 metro, que era precisamente la calle del Vitorero, ¿no? Esa calle se llama calle del Vitorero. Aquí detrás, esto es la Rambla, pues puede ver el edificio del lavadero y el asilo. Esto es la iglesia de la Asunción y esto es la Casa Grande, el actual ayuntamiento, y la fuente pública, que era pues la fuente de los Patos, que estaba ligeramente más desplazada hacia el castillo, no estaba en el emplazamiento actual. Esta fotografía es ya del año 36 y vemos como ya es muy mala, tiene muy poca calidad, pero se ve perfectamente cómo ya está abierta hacia la Rambla, lo que es la plaza de Santa María. Esta casa era de los Sánchez, de Remedios Sánchez creo que era ella, casada con Manrique Gascón, un médico, que fueron asesinados en julio del 36 por motivo de, a los pocos días, me parece que fue en agosto, por ahí, de la Guerra Civil, en los tristes sucesos que ocurrieron al comienzo de la Guerra Civil. Vamos ya al uso agrícola y ganadero y empezamos por las aguas de Alpera. Las aguas de Alpera nacen en la aldea que se llaman Las Fuentes de Alpera, que está a unos 10 o 12 kilómetros por la carretera de Carcelén, más arriba de Alpera. Se llaman El Álamo, Redonda, El Casar, Las Dos Hermanas, las de Diego, hay otras. Originalmente su curso natural no venía al Mansa, sino que formaban extensos carrizales sin un curso definido, hasta que llegaban al barranco del Malecón, y desde allí se encaminaban hacia el norte, tomaban dirección norte hacia el término de Ayora. No sé si en este mapa se podrá ver un poquito. Vamos a ver. Este era el curso de las aguas de Alpera originalmente, y aquí hay una zona que están dos cursos muy juntos, que se llama el Estrecho de la Hiedra. Pues bien, luego proseguía por aquí, esto es el barranco del Malecón, que como ven se encamina hacia el norte y se iba pues hacia el término de Ayora, para luego por el río Zarra y el Reconque acabar siendo afluente del río Júcar. Entonces, la traída de las aguas de Alpera fue un auténtico trasvase. Consistió en sacarlas de su curso natural y construir una acequia nueva. Alpera no existía todavía, estaba en el lugar que llaman de San Gregorio. Aquí no vivían apenas vecinos, pues había un caserío, pero no estaba la población, y hacer el curso de agua hasta el término de Almansa. ¿Y cuándo se hizo eso? Pues en abril de 1338, a instancias del señor de la comarca, que era don Juan Manuel, pues los concejos, es decir, el ayuntamiento de Almansa y de Chinchilla, algunos explicarán, ¿y por qué Chinchilla? Pues porque es que Alpera y Bonete eran aldeas de la jurisdicción de Chinchilla. El término de Chinchilla llegaba hasta el Carrascal, hasta lo que hoy es el límite entre Bonete y Almansa. Esas aguas se iban a repartir, ahora veremos cómo,
y a cambio, pues Almansa se comprometía a hacer el trazado de la acequia de varios kilómetros, de 20 y tantos kilómetros, y además mantenerla corriente y atender a todos los problemas que pudieran surgir. O sea, eso era un costo grandísimo. El ayuntamiento todos los años mandaba ahí un montón de, porque esas aguas eran del ayuntamiento originalmente, un montón de trabajadores a limpiar el cauce, porque si no el agua no discurría. Unos meses después, en julio de 1338, pues se firma entre Chinchilla y Almansa otro nuevo acuerdo para construir 6 abrevaderos para el ganado a lo largo del cauce. 3 en el término de Chinchilla, recuerden que hasta lo que hoy es Ponete era Chinchilla, y 3 para el término de Almansa, lo cual nos indica que tenía también un aprovechamiento ganadero de los numerosísimos ganados que circulaban por allí, y que incluso en lo que es el término de Alpera hoy Chinchilla la utilizaba para regar dehesas, para que hubiese pastos para el ganado. ¿Cuándo llegan ya las aguas de Alpera a Almansa? Pues tenemos constancia de que llega ya a las huertas que había al norte del castillo en 1348, y además el reparto de estas aguas se establece en intervalos de 10 días. Una cosa que parece muy complicada al principio, pero que tiene su lógica. De cada 10 días, 6 Almansa tenía 2/3 de las aguas, y la otra parte 1/3. Y los otros 4 al revés, Almansa 1/3 y la otra parte 2/3. ¿Y por qué se hacía así? Pues porque lo que querían era que estuviese circulando agua sin parar por el curso de la acequia, para que no se secase y no hubiese que arreglarla con más asiduidad. Además, para que pudieran moler por los numerosos molinos y batanes que se pensaba se iban a construir a sus orillas. El problema entre Almansa y Alpera sobre estas aguas pues ha llegado a extremos que no nos podemos ni imaginar. Un montón de pleitos, los más importantes se dirimían en el Consejo de Hacienda y también la Real Audiencia de Cancillería de Granada. Almansa logra, siempre dieron la razón a Almansa, por ese contrato, ese acuerdo que se había firmado en 1338, y logra 3 reales cartas ejecutorias a su favor de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Cómo ha evolucionado el reparto del caudal? Pues en un principio ya lo hemos dicho, intervalo de 10 días, 2/3, 6 días, 4 días, 1/3. En 1458 ya se deja de hablar de tercios y se habla de noches y de días. Cuando se ocultaba el sol, pasaba el agua a discurrir hacia el término de Almansa, y cuando salía al día siguiente se la quedaban los de Alpera, menos los días de domingos y pascuas, que la tenían que dejar también discurriendo hacia Almansa. En 1658, arguyendo de que por la noche Alpera ya había crecido mucho, ya tenía mucha población, porque los 2 primeros acuerdos eran cuando Alpera tenía muy poca población, pero en 1658 ya tenía bastante población. Y por las noches, lógicamente, como se abastecían de agua potable también en el curso de esa acequia, pues se decía que en compensación a esa utilización de las aguas por la noche, como abastecimiento potable y para lavar y demás, pues que en turno de riego de Alpera le tenían que ceder a Almansa 1/3 más del caudal. Llegamos a 1942 y entonces se llega a un acuerdo. Como en Alpera se necesitaba el agua los veranos para cultivos de verano y en Almansa se tenía el pantano, pues se llegó a un acuerdo de 5 meses de invierno para Almansa y el resto, los 7 otros meses, para Alpera. Y en el 45 ya es cuando se produce una cesión total. Almansa desde entonces tiene 3 meses al año, diciembre hasta febrero, más los 2 días de romería, unos 92 días al año, y el resto pues para Alpera. ¿Y por qué se hace eso? Pues luego lo veremos, porque recuerden que el mantenimiento y las obras, la limpieza de la acequia, de todo, desde las fuentes hasta el pantano, lo tenía que hacer Almansa, los regantes. Entonces ya las aguas estaban ya formaban parte de la comunidad, ya se había independizado del ayuntamiento. En las 3 últimas, desde el 42, 45, 61, desde finales del siglo XVIII, la comunidad ya no tenía nada que ver con el ayuntamiento. Pues para que los de Alpera pagasen su tramo de la acequia, cuando se revistió de cemento,
fue por lo que se hizo ese reparto del agua último, que luego se matizó en el 61. Una vez que tenemos la fuente, vamos a hablar de la acequia. ¿Cuándo se construye? Pues entre los años 1338 y 1346. ¿Quién supervisa las obras? El alcaide del castillo, que era el hombre de don Juan Manuel, que es recompensado con 80 taullas de tierra, 12 de ellas en las huertas que había detrás del castillo de Almansa, que el propio don Juan Manuel dice, tierras que yo di por huerta. ¿Cuándo se hace el revestimiento de cemento? Entre 1950 y el 53. La obra cuesta casi 7 millones de pesetas, el 30% corre a cargo del Estado, el tramo de Alpera de unos 13 kilómetros aproximadamente, unos 3.800.000, y el de Almansa de unos 12 kilómetros, 3.134.000. Y para que los regantes de Alpera accediesen a pagar el coste de su tramo correspondiente a su término municipal, porque si no lo tenía que pagar todo Almansa, es por lo que se llega a ese reparto de las aguas que les acabo de decir, porque si no, todas las obras las tenía que pagar Almansa y todo el mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa inasumible por una comunidad de regantes. Llegamos ya a la actualidad y las últimas obras que se realizaron en el pantano, pues se comprobó que el cauce estaba completamente deteriorado. Incluso el proyecto de dragado, ese que vimos hecho entre 2007 y 2008, contemplaba la rehabilitación de ese cauce. Pero hay un requerimiento, en el que no vamos a entrar, un requerimiento del fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha, y lo que se opta es por destinar el importe ese que inicialmente parece que estaba indicado a lavarle la cara a ese cauce de Alpera, pues se gasta en lo que es la laguna del Vínculo para unos y el charco del Barrero para otros. Recuerden que hay una polémica, unos le llaman de una manera, otros le llaman de otra, y ahí se gastó el dinero que en principio se iba a gastar en el cauce de Alpera. Ello obligó, lógicamente, al ayuntamiento a cometer unas obras de limpieza del cauce, porque si no, aquí las aguas no hubiesen llegado en absoluto. Al pantano hubiese llegado agua cuando llovía, pero yo creo que no lo hubiésemos visto lleno. Y a partir de octubre, más o menos, y diciembre, pues se suelen hacer obras de limpieza del cauce a cargo del ayuntamiento. Vamos a la hora del pantano. Tenemos ya las fuentes, la conducción. ¿Dónde se recetan esas aguas? En el pantano. Curiosamente, el testimonio escrito más antiguo que yo particularmente he encontrado sobre el embalse es incluso anterior al reparto de las aguas, antes de que vinieran las aguas de Alpera. Y es una noticia un poco truculenta, que en septiembre de 1308 el merino mayor de don Juan Manuel, es decir, el encargado de don Juan Manuel aquí en Almansa, le escribe a Jaime II de Aragón y diciéndole que algunos súbditos suyos, malhechores de Ayora, Jarafueli y Fuente la Higuera, habían asesinados para robarle su ganado, que se lo llevaban a unos vecinos de Chinchilla que llevaban ganado a la feria de Villena, y dice que los habían asaltado a una legua de Almansa, do la Peña Rubia, es un lugar que se llama Peña Rubia, que los habían degollado y los habían echado en un lago. Aquí hay dos datos que solamente puede ser el embalse. Peña Rubia es el sitio donde está el embalse. Y un lago, pues, ¿qué quiere decir? Que aunque no llegaban las aguas de Alpera, ahí se receptaban las aguas de lluvia, era una pequeña cubeta endorreica. Le llamaban el regajo de Peñarrubia. Allí, sin necesidad de construir una gran obra, pues con palos, con céspedes, con barro y demás, hacían una especie de represa pequeña y allí se mantenía no gran cantidad de agua, pero lo que se llama un regajo, el regajo de Peñarrubia. En abril de 1524 nos visita el gobernador del Marquesado de Villena y les dice a los alcaldes y regidores que, teniendo como Almansa tenía gran necesidad de agua porque llovía muy poco, tenían ya piedra preparada, que tenían ya sillares hechos desde hacía tiempo, porque este era un proyecto que pensaban que tenían que hacer, pues que se pusiesen a buscar, bueno, y disposición natural, es decir, ese lugar entre dos peñas para construir un muro y retener ahí el agua, que buscasen maestros y se pusiesen a trabajar en ello inmediatamente, no solamente en construir una presa, sino también un molino, porque con las moliendas de ese molino pues se venía beneficiado el ayuntamiento. Así nos consta que entre 1530 y 1538 ahí se levantó una presa de gravedad lineal de unos 12 metros de altura, la hizo el mismo maestro que estaba construyendo la iglesia de Santa María, Juan de Aranguren,
costó unos 6.600 reales que se obtuvieron por un impuesto municipal con las isas de la carnicería, es decir, toda la carne que se vendía en la carnicería del pueblo llevaba un gravamen que era para pagar estas obras. ¿Y por qué se hacen con dinero del concejo? Pues porque es que las tierras del Hondo eran del común de vecinos, eran de todos, las había dado don Juan Manuel al ayuntamiento. No quiere decir que las explotara el ayuntamiento, sino que él las tenía cedidas a los vecinos, a muchos vecinos, en pequeñas parcelas, a cambio de pagar un canon, pero la titularidad era del ayuntamiento. Aquella represa de Aranguren, a los pocos años, se vino abajo de una de las grandes avenidas que, como saben, pues se acumulan allí. No tuvo bastante resistencia para soportarlas. Los 10 años siguientes, de 1566 a 1576, se ven numerosísimos proyectos. Pero además a todos los maestros que vienen, porque vienen muchísimos ofreciendo su buen hacer, el ayuntamiento les exigía que la nueva obra tendría que ser de arcos echados en piedra, es decir, en forma de arco. Ya sabemos que cuando se construye, el que haya visto construir sabe que las ventanas o en las puertas, cuando no se dispone de vigas y demás, pues simplemente con poner las piedras o los ladrillos en forma de arco se sujeta el peso. Y pues lo que decían, que con menos material se consigue que sea más resistente al empuje de las aguas. Incluso hay un ofrecimiento de un maestro, se llama Jorge Leal, del 1 de enero del 1568 para construir una presa que no llegó a realizarse. Se pidió permiso al rey, porque esto era preceptivo, a Felipe II, pero había pasado un problema, que las tierras ya no eran del común de vecinos. En 1544 el ayuntamiento tenía una deuda contraída con el maestro Aranguren, que había construido la iglesia de la Asunción, y el ayuntamiento se había comprometido a pagarle todo el transporte de materiales y como no tenía dinero, pues vendió esas tierras a los vecinos que pudieron comprarlas. Y entonces el ayuntamiento, el nuevo pantano, porque como la mayoría de los alcaldes y regidores pues eran propietarios del Hondo, pues querían que se hiciera como la otra vez, es decir, pues con recursos municipales, pidiendo censo o préstamos sobre los propios del concejo y más, pero no. El rey le dijo que la única condición, además está en la carta, que para hacer la obra tiene que hacerse a cuenta de los propietarios de tierras, de las tierras y de los molinos y batanes que había. Y así se hace, efectivamente. Entre 1584 y 1586 se hace esa presa de gravedad, la que tiene de gravedad arco. Esa forma es de las primeras, si no la primera que se hace en nuestro país. La hace un maestro que viene desde Murcia, se llama Pedro de Aguirre, pero le ayuda el maestro de villa de aquí de Almansa, el maestro de obras del ayuntamiento, que se llamaba Juanes del Temple, que incluso Pedro de Aguirre está dirigiendo los trabajos muy poco tiempo, se marcha y durante 2 años, del 85 al 86, el que dirige los trabajos es el tal Juanes del Temple. ¿Qué altura tenía la presa? Pues unos 12 metros y medio. Es la parte, como ven, cuando van al pantano, la parte que tiene forma de arco. El sangrador, curiosamente, estaba en el centro, y eso era un problema. O sea, no estaba donde está ahora, sino en el centro de la presa. Al pie de la presa, pues había 2 compuertas. Una de limpieza de fangos, que se llama Ladrón, esto es lo que comunica con la torre de limpieza. Esa torre se hizo en el siglo XX para bajar y abrir esta compuerta para que todos los años se limpiase el pantano, para que no se acumulase el tarquín, el cieno dentro. Teóricamente, las ordenanzas antiguas decían que para el mes de, cuando estuviesen recogidas ya todas las mieses, el mes para Santiago, en julio por ahí, debía de abrirse esa compuerta de limpiezas para que cuando viniesen las tormentas arrastrasen los lodos y el pantano pues durase más tiempo sin que se acumulase en el vaso. En el vaso es la parte donde está la botana y de donde se sale el agua, para que no se acumulase allí el barro y se pudiese seguir regando. La botana es la compuerta de acceso por donde salen las aguas que comunica con la acequia de riego. Eso es lo que es la botana realmente, la compuerta por donde sale el agua para regar. ¿Cuánto costó esa obra? Pues aproximadamente unos 4 millones de maravedíes, y el 72% efectivamente pues fueron a base de repartos proporcionales entre los propietarios. Esta fotografía es del Ladrón que hemos visto antes, ahora está así. Esta la saqué yo en el año 1983, y como ven el barro llegaba casi hasta taparlo totalmente.
Hubo recrecimientos posteriores, el primero entre 1736 y 1750, que hicieron ese escalón más grande que hay, que englobaba a los últimos que había, porque ya eran conscientes que contra más le subieran a la presa, más agua receptaban y más hectáreas podían regar. Se le pide al rey un proyecto, pues, yo lo juzgo de un poco fantástico, porque querían recrecer la presa tanto para tener agua para regar 4.000 hectáreas más y llevar los regadíos del pantano hasta el Saladar, el Campillo y el Llano de la Torre. Yo pienso que lo hacen para que el rey les dé el permiso. Y efectivamente, en noviembre de 1770, Carlos III da la autorización, igual que lo había hecho Felipe II, a condición de que la paguen efectivamente pues, los propietarios del hondo. Se tarda 18 años en hacerla, no podemos explicar por qué, pues porque sería prolijo decirlo, y al final, en 1788, se hace con una inversión, cuando se llevan ya gastados 85.000 reales, no tienen dinero para seguir, 10 años después faltaban por pagar todavía 9.000 reales, faltaba de recubrir de sillería la parte que da a las aguas, y también ensanchar la acequia de Toma, y con todo ello, pues al final se terminó ya en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX, 1804, 1805 se acabó, y la presa alcanzó los 20,69 metros. En el siglo XX, pues hubo también nuevas obras. Los fangos llegaban ya hasta los 13 metros, se consiguió que el Estado participara. Se hicieron unos trabajos de mejora, se construyó esa torre en esa fecha, entre 1915 y 1930 aproximadamente. ¿Para qué? Pues para poder acceder, tiene una escalera de caracol que se bajaba al mecanismo, unos volantes, y se abría la compuerta para que el agua saliese y expulsase los lodos. Pero constancia de que se abriera, de que se utilizara, yo creo que si se abrió un par de veces, no se abrió más. Resultados de aquellos trabajos, pues aumentó la capacidad en más de 100.000 metros cúbicos en lo que es el vaso, se construyó la torre para facilitar el mecanismo de apertura de la compuerta de limpieza, se echaron lechadas de cemento para eliminar las filtraciones del vaso y también dicen que sanearon el alumbramiento de aguas nuevas, aunque curiosamente manaban menos agua cuando acabaron las obras que cuando empezaron. ¿Cuánto costó aquellas obras? Pues casi $500.000 de pesetas, estamos hablando de los años 20, 30, el 60% a cargo de la comunidad y el 40% a cargo del Estado. Tenemos fotografías, pero ya digo, vamos tan mal de tiempo, no sé si nos dará tiempo a verlas. Estas fotografías las hizo precisamente el abuelo o el bisabuelo del concejal de Medio Ambiente que tenemos aquí. Esas no, estas que son de los cimientos, cómo se abrían, como en el lecho del pantano, a otra parte de la Botana, se hacían las excavaciones para construir esa torre. Con el paso de los años, pues ya en 1984 el vaso estaba casi colmatado. El pantano tenía una fina lámina de agua y en cuanto llovía pues se producían los rebosamientos por la presa. Llega un momento ya que es imposible abrir la compuerta de riego, es decir, la botana, se metía ahí un compresor y se pinchaba y demás para remover el cieno o el tarquín y que saliese el agua, pero llega un momento ya que ni con eso. Los ingenieros de la Confederación proponen poner un sifón, lo ven aquí, era un sifón metálico que consistía en hacerle el vacío y entonces el agua salía por la propia presión atmosférica, como el sacar agua de un depósito de gasolina, o sea, sacar la gasolina de un depósito del coche. Y en 1990, pues los lodos ya superaban la cuota de los 18 metros. La sociedad de regantes, la comunidad de regantes, pues hizo lo posible para que la Confederación tomase cartas en el asunto. Hubo un proyecto de dragado que no podía asumir de ninguna manera la comunidad, porque era el pago, imposible de 100% de que lo pagasen esos los regantes,
Y entonces entró en contacto con el ayuntamiento y en 1994 la comunidad cedió el pantano al ayuntamiento a cambio de algunos requisitos. Y tras muchísimas vicisitudes que ustedes aún recordarán, se logró ejecutar las obras entre 2007 y 2008. Aquí precisamente vemos por dónde se tomaba el agua. Esto son las aspilleras de la Botana. Es la presa visto desde aguas adentro. Si se llenaba cuando se llenaba esto de barro, lógicamente pues no podía salir el agua para regar. También tenemos un montón de fotografías de cuando se hizo, pero en fin, vamos tan mal de tiempo que... Pero vamos, no crean que esa excavadora es un juguete de niños, ¿eh? Para subirse a esos camiones, a ver si encuentro algún camión que se vea más de cerca, no hay ninguno. Pero vamos, son de esos que uno de mi altura llega a lo que es la rueda, eran camiones tremendos. Inicialmente las obras costaban sobre 7,5 millones de euros, al final costaron 9,5 millones, de los que el 60% lo asumió la Confederación, el 25% la Junta de Comunidades y el 5% el Ayuntamiento. Parte de eso está financiado como saben, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y vamos ya a lo que fue la presa en su momento. Era una obra ejemplar y pionera. De hecho, ese maestro que les he dicho yo antes, que trabajó en el siglo XVI, Juanes del Temple, que era maestro de obras de la villa, es que también fue el que proyectó el pantano de Elche. En Elche, viendo el de Almansa, pues vinieron a asesorarse, se llevaron al tal Juanes del Temple y les diseñó una presa. Esa presa se llegó a construir entre 1632 y 1640 y acabó desmoronándose también por las avenidas en 1793. Tenemos este es el pantano del Che, pero es ya del segundo. Y esta obra está escrita en el siglo XIX por un ilicitano y lo vemos perfectamente, como dice, que mandaron a Almansa a asesorarse porque querían construir un pantano como el nuestro, y hicieron las diligencias y contrataron a Juanes del Temple para que les diese señal de cómo se tenía que hacer ese embalse. Y curiosamente se construyó 43 años después, pero también las dirigió un Juanes del Temple, que era el hijo de este que estamos hablando. En 1597, uno de los mejores abogados que había entonces en Castilla, que era Jerónimo Castillo de Bobadilla, escribió un libro que se llama Política para corregidores, prelados y señores de vasallos. Es decir, era el libro donde estudiaban los corregidores, que eran los que enviaba el rey a cada población importante para que superviviese, o sea, hiciese todo lo que el rey le ordenaba y se hiciese todo como debía de ser. Pues en esa obra lo pone como ejemplo lo que habían que hacer los corregidores, tenían que hacer en los sitios que gobernaban, pues estanques, y dice, como le hay muy grande insigne en la villa de Almansa. Incluso en 1611 el concejo de Lorca, el ayuntamiento de Lorca, quería hacer otro pantano y envió aquí a una comisión para que viese este pantano, se informase de cómo lo habían construido, cómo lo habían financiado, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que haciéndolo en 1647 y 1648 se lo llevó el agua. Construyeron un segundo en 1785 y en 1802 se lo llevó el agua y murieron más de 600 personas en Lorca. Tenemos aquí una fotografía de cómo quedó. Este fue el segundo pantano, el boquete que se le abrió en la base. Y en el siglo XIX, tanto la presa de Almansa como muchas de las que se construyeron mirando estas, pues fueron estudiadas por los franceses, principalmente por Maurice Aymar, porque querían implantar un modelo similar en sus colonias del norte de África, sobre todo en Argelia. Este libro de Aymar, que se titula Irrigaciones en el sureste de España, es publicado en 1864 y dedica un capítulo entero a lo que son los regadíos en Almansa. Habla del embalse, de los riegos de cereales, porque es que uno cuando le hablan de pantano piensa que ese pantano se hace para regar huerta, no, se hace para regar
los cereales, el trigo, la cebada y la avena, como ahora veremos. Y ellos pues lo querían poner en un clima más árido como es el del norte de África. Pero incluso es que recientemente también hay grandes expertos como Antonio López Gómez, que es un geógrafo muy importante, académico de la Real Academia de la Historia, en que dice textualmente: las presas de los siglos XVI y XVII, y entre ellas cita Almansa, Tibe, Relleu, etc., inauguran una nueva etapa respecto a las simples albercas medievales. La admiración que producen es extraordinaria, como verdaderas catedrales de la historia de la ingeniería y orgullo merecido, aunque casi olvidado, de la cultura que las levantó. Vamos a la hora del hondo. Lógicamente, ¿para qué se hacen todas esas obras? Pues para regar lo que antes llamaban partida del campo y hoy es el hondo, que hasta el siglo XX prácticamente fue el granero de Almansa, porque los cultivos tradicionales eran de cereales, a los que se les daba 2 riegos anuales, uno para sembrar y el otro de verdeo cuando estaban ya crecidos, y también para la vid. O sea que el motivo por el que se construyó el pantano es para regar los cereales, porque llovía muy poco. Y entonces, si tú te asegurabas que podías darle un riego para poder sembrar y luego otro riego de verdeo, por lo menos tenías algo que comer en caso de que viniese una sequía. Si llovía, pues no pasaba nada, pero si no llovía, tenías ahí el pantano para poder regar los cereales. Ordenanzas de riego, pues son antiquísimas. Ya en 1338 las primeras decían que había que nombrar 2 hombres buenos para juzgar a los infractores, porque infracciones siempre ha habido. En 1493 es ya el Ayuntamiento de Almansa el que hace una ordenanza en la cual se prohíbe regar desde Los Santos hacia arriba en términos de Almansa. O sea que no se podía coger agua de la acequia de Alpera en términos de Almansa, desde lo que hoy es más o menos San Antón o el embalse, que aún no estaba hecho, hasta el término de Alpera o de Chinchilla. Y unos años después, en 1498, se hace otra ordenanza para regular los regadíos en lo que es el hondo, en el campo. En el 1586, cuando ya está hecho el pantano, se hacen nuevas ordenanzas que se reforman en el 95, y luego ya en 1899 es cuando surge la comunidad de regantes del pantano de Almansa. Se segregan del ayuntamiento, ya forman una comunidad y se hacen sus propios estatutos, sus propias ordenanzas. Una de las figuras importantes de estos regadíos era el alcalde de aguas. El ayuntamiento de Almansa tenía derecho a nombrar un alcalde de aguas. Estaba asesorado por los acequieros y a partir de 1586, cuando se hace el embalse, también por el llavero y 2 diputados. Y este era el encargado de hacer cumplir las ordenanzas en términos de Almansa, pero también para juzgar a los que cometían infracciones en el término de Alpera. Todos los meses, el primer día del mes, el segundo y el tercero, se juntaban en Alpera el alcalde de aguas de Almansa y el alcalde de aguas de Alpera para juzgar a los que habían hurtado el agua, se habían regado de noche. Si sorprendían los acequieros que tenían allí alguien regando en Alpera de noche, como de noche las aguas eran de Almansa, pues le imponían la correspondiente sanción. Lamentablemente, pues cuando se hizo la reforma de los tribunales aquí en España en 1834, no se reclamó, no lo reclamaron, y entonces ese tribunal, que es tan importante como el Tribunal de las Aguas de Valencia, con más INRI, porque ellos me parece que no tienen documentación ninguna escrita hasta el siglo XVIII, pero es que los de Almansa sí tienen, pleitos de cómo se juzgaban a los que incurrían robaban agua en Alpera fuera de turno y demás, y están escritos las penas que les ponían y todo, desde el siglo XIV, XV y XVI. Como les digo, fue suprimido. Según las propias ordenanzas, son 6 tandas las que tiene el embalse, de las cuales los años pares, cuando hay agua, se regaban el Rubial, el primer almajal y la primera mancorra, y los años impares el Saladarejo, el segundo almajal y la segunda mancorra. Para que se den una idea de dónde más o menos está, pues aquí lo vemos. El almajal es la parte más cercana a la laguna de San Benito, luego está la primera y la segunda mancorra, el Rubial y el Saladarejo, que es toda esta zona por donde está más o menos donde está el nuevo hospital y a 2 partes de la carretera de Ayora. Pero es que las aguas llegaban incluso hasta La Hoya. Las huertas de La Hoya se regaban con las aguas del pantano.
ya a mediados del siglo XX se vio que el pantano en las condiciones que estaba y sin posibilidades de hacer algo, había que llegar a otra solución. Entonces se intentó declarar 800 hectáreas de Londo como de alto interés nacional. Entró en funcionamiento lo que era el IRIDA y se hicieron obras muy importantes entre 1972 y 1983 a cargo del Estado. Se hizo la concentración parcelaria, canalizaciones nuevas, se alumbraron caudales subterráneos, no solamente en Ventagalopa, sino también en el propio Hondo, entre 4 y 5 pozos, y se construyó ese embalse que ven ahí en el Hondo, pero para su disfrute se creó una nueva comunidad. Esta ya no es la misma comunidad que la de los regantes del pantano, esta es la comunidad de regantes de las aguas subterráneas del Hondo. Nos vamos ya a las aguas de Zucaña y a la Rambla de los Molinos, ya hemos dicho sus nombres. Incluso en abril de 1561 se hicieron obras para intentar doblar su caudal. Ello nos quiere decir que eran municipales, porque si es el ayuntamiento el que contrata a un zahorí de Elche que dice que va a duplicar el aforo, es porque son municipales. En 1897 pues se habla de las fuentes de la Zarza, la Mearrera, la Barrena, nos dan algunas características de cómo eran. ¿Dónde se recetan esas aguas? En la balsa del Concejo, que es muy antigua, más antigua que el pantano. De hecho, ya existía en 1461, cuando se amojonan las tierras de alrededor, se llamaba la dehesa de la balsa, ya se cita la balsa. En 1897 vemos cómo se estaba, porque hay dos, la vieja y la nueva, ya se estaba excavando la balsa nueva, aunque se critica que se estaba haciendo con poco desmonte. Entre las dos no eran suficientemente capaces de retener toda el agua, de manera que rebosaba por el sangrador y se iba hacia el camino de Villena y el desagüe general de la huerta. La botana de la balsa, o sea que la salida no cerraba bien y dejaba que se escapase un caudal de agua similar al que se necesitaba para el lavadero, para la canal. Con esas aguas que se regaba, pues lo que ya saben, la huerta, que es toda la zona contigua al casco urbano en el suburbio oriental. Aquí vemos un mapa de 1951 y vemos pues como las huertas llegaban todo lo que era la corredera, prácticamente hasta lo que es los franciscanos, la corredera, hasta el huerto de los franciscanos, el jardín, inclusive todo eso eran terrenos, inicialmente terrenos que se regaban con las aguas de Zucaña. En febrero del 31 el ayuntamiento elabora unas ordenanzas. Hay que se nombre un hombre bueno, un acequiero, que es el que reparte las aguas. Las fuentes tienen que limpiarse continuamente y también, aunque sorprenda mucho, las aguas eran para regar cereales. Se establece también un turno de riego de cereales 2 veces al año, en septiembre para sembrar y en marzo cuando estén en hierba. Y las viñas de la huerta también se regaban a primeros de enero, a partir del 1 de enero. Los sábados se dejaba el agua para las hortalizas, cuando hubiese sembradas. No se podría ni empozar esparto, ni cáñamo, ni lavar lana, ni lino en todo el curso de las acequias. Cuando el acequiero abriese la botana, debería dejar agua suficiente para no cortar el suministro de potable del pueblo. Y a los infractores se les pondría una pena que se repartiría el 33% para la limpieza de las fuentes, los cauces, etc. El 50% de esas multas iba a parar a hacer la iglesia de la Asunción y el 16,6% se repartiría entre los pobres. Ello demuestra que esas aguas entonces eran municipales. ¿Cuándo dejan de serlo? Pues en el siglo XVII. En el siglo XVII vemos ya cómo hay un colectivo de interesados en el río del agua de Zucaña, que en octubre del 1626, ¿quiénes formaban ese colectivo? Pues las personas, la élite local, los hidalgos y el clero. Pues entre los que se reúnen está don Francisco de Navarra, que era el cura párroco, Martín Ferrer Torralba, que era el alcalde ordinario, los hermanos Ana y Lázaro Galeano Pina, que eran los fundadores del convento de las Agustinas, y el representante legal de doña Isabel de Pina, que era la heredera del mayorazgo de los Pina, es decir, de la Casa Grande, los constructores de la Casa Grande. Y además se reúnen con el corregidor, que era como si dijésemos el representante del rey, el que gobernaba el corregimiento, no en el ayuntamiento, sino en la posada donde se alojaba.
y elaboran unas ordenanzas, dicen que basadas en esas que hemos visto del año 31. Eso nos dice que a partir de esa fecha ya hay un total de vinculamiento de los propietarios de tierras que se regaban con las aguas de Zucaña, ya no son aguas municipales ni tierras municipales, excepto lo que tenían ya previsto para mantenimiento potable y para el lavadero. Se elaboran nuevas ordenanzas y lo mismo. Aquí el riego cambia, el riego se hacía por horas. Además, que en la misma propiedad ya pone la extensión y el tiempo de riego que le corresponde. Lo mismo, regar los cereales, los cultivos de verano como cáñamo, lino, panizos, nabos y demás semillas, las viñas a partir de Año Nuevo, las hortalizas se les daría agua siempre que tuvieran menester. Además, se dice que hay que construir 3 o 4 brazales. Se dan instrucciones para cuándo se debe abrirse la botana. Se abría a las 7 de la mañana y se cerraba a las 5 de la tarde. E incluso se ordena que se construya una caseta con puerta en la botana de la balsa para que no pudiese acceder nadie libremente, sino que tuviese su llave para poder entrar. Y además estipula que los alcaldes de la población no tengan ningún tipo de, digamos, responsabilidad de jurisdicción a la hora de juzgar a quienes habían cometido hurtos o cualquier otra cosa relacionada con estas aguas, sino que las impusiese el delegado que nombrasen los propios regantes y que en caso de apelación había que recurrir al corregidor. Ese grupo de interesados todavía existían en 1851, como vemos por esta acción de las aguas. En 1885 vemos cómo ya funcionaba lo que se llama una sociedad de aguas de Zucaña, como vemos esta memoria, que está dirigida pues precisamente a eso, a la Sociedad de Aguas de Zucaña. Y en 1952 ya se constituye la Comunidad de Regantes de las Aguas de Zucaña, que hay nuevas ordenanzas para riegos de otoño, primavera y verano. Y aquí vamos a ver algunas fotografías del año 1915, creo que son, de cómo estaba la huerta más o menos entonces. Como ven, esta es la calle, la avenida José Rodríguez. Vemos los huertos de las casas nobles de la calle Nueva, lógicamente toda la zona de atrás, lo que da hoy a la avenida, eran sus huertos. Este es el camino de los Santos Médicos, pues son los años 60 aproximadamente, y a ambos lados, como ven, pues vemos como, es en el verano, pero vemos como están los caballones y demás, que eran terrenos de huerta, incluso parece ser que hasta incluso hay cereal o mieses en algunos de ellos. ¿Dónde estaban los límites de regadío entre los dos sistemas? Pues más o menos en lo que es la avenida de Carlos III y el camino del cementerio. Vemos esta, no sé si se verá. No, vamos a ver otra. Estos registros que ven, estos eran para las aguas del pantano que llegaban hasta incluso pues lo que es la piscina Castillo. Este está pues casi en la piscina Castillo. Este está enfrente de los Rosales. Y un poco más abajo, enfrente de Sancha Barca, yo también recuerdo haber visto otro, que llevaba el agua hasta la olla. Los terrenos de la olla y la olla de afuera y la olla de dentro se regaba también con estas aguas. ¿Cómo cruza? Tenía que cruzar, lógicamente, la conducción lo que es la Rambla Nueva. Y había su obra correspondiente, que ya no existe, pero estaba su canalización para salvar la Rambla Nueva y llegar hasta, como les digo, la zona inmediata a la población. En este mapa que es de 1800, este plano de Almansa, pues se ve perfectamente las huertas que había pues al final de la calle de la Cárcel Vieja, que era como se llamaba entonces la calle de la Estrella, era la calle de la Cárcel Vieja, y al final pues estaba la huerta de la Cruz, o la calle de la Olla, que era la calle Aragón, y vemos aquí la huerta del Teo Caparrate, que estaba en la esquina entre las huertas y la calle del Campo, o sea, cosas muy curiosísimas. Y vamos a hablar ya rápidamente de la fuerza motriz para mover los molinos. Estos son los molinos que había en 1755, los que ven de azul con las aguas de Zucaña, de amarillo los que se regaban con las aguas de Alpera, y en verde el de la Capellanía de los Santos, es decir, el molino de San Antón. Desde que se hizo el primer concierto entre Chinchilla y Almansa para el reparto de las aguas, ya se dijo
que se distribuía el agua en tercios para que funcionasen los molinos que se pensaban hacer. Y de hecho, pues ya se habían hecho algunos. En marzo, cuando en 1346 las aguas ya llegan al Almansa, don Juan Manuel le cede al municipio sus tierras de regadío a cambio de 3.000 maravedíes para obrar del castillo, como ayuda a las obras del castillo que estaba haciendo. Pero dice que se reserva para él y para su familia los molinos y molinares que están hechos o que se harán de aquí adelante en el curso de esas aguas. De la acequia de Alpera, pues sabemos que en 1653 movían como mínimo 4 molinos y un batán. Esos 4 molinos, lo vemos aquí, pues eran el de las barracas de arriba, el de las barracas de abajo o de la Francesa, y aquí pone molino antiguo, pero yo creo que es el batán del Ángel, y aquí está el molino de San Antón. Un batán era un artefacto parecido al molino, pero que era para darle a los paños que se fabricaban aquí, tanto de lana como de lino, como de cáñamo, con el fin de que la trama del paño se ajustase, no estuviese más prieta por unas partes que por otras. La metían al agua, había un mazo ahí dándoles golpes con el agua para que se fuese uniformando el tupido del paño. ¿Quiénes tenían en 1905 esos molinos? Pues aquí los vemos, barracas de arriba, barracas de abajo de la Galiana, que es también de la Francesa, y el molino de San Antón. En la acequia del Pera, pues aquí vemos cómo en 1495 el molino de las barracas de arriba todavía pertenecía al señor de Montealegre, porque originalmente los señores de Montealegre eran descendientes de don Juan Manuel, de una rama bastarda de la familia de don Juan Manuel, le dieron el señorío de Montealegre. Posteriormente, en 1500 ya pasó a otras manos. De los molinos de Zucaña, pues un documento de 1561 ya habla de algunos de ellos. El molino de Zucaña dice que era de Hernando Vallejo, que era alcalde. El de los Álamos menciona también el de Sebastián de Cantos, el de don Alonso, el de Martín Darro y el de Marcos Navarro, que era el apellido que entonces llevaban los Enríquez de Navarra. En 1873 sabemos que entre la balsa de las monjas, bueno, que justo entre los molinos de la balsa y el de las monjas existía una noria con unos depósitos para subir el agua a los depósitos del ferrocarril. No se ve muy bien, a ver si lo podemos aumentar. En lo que es el puente, como hay una noria que subía el agua de la acequia de Zucaña para los depósitos del ferrocarril. Posteriormente la comprarían a las aguas de San Pascual. E incluso funcionó una fábrica de luz ya entre 1895 y 1896, en el registro de matrícula industrial del ayuntamiento hay una sociedad de alumbrado público que tenía una fábrica de luz eléctrica de 12 caballos de fuerza que estaba entre los molinos de la Balsa y de las Monjas. El molino de las Monjas pertenecía a la Sociedad de Aguas de Zucaña, pero lo tenía arrendado a esta sociedad eléctrica por 20 años y allí en esa casa vivía el maquinista de la empresa. Posteriormente surgió otra compañía eléctrica con un salto de agua en Zarra y esta empresa que les digo de Zucaña quebró. En 1905 vemos aquí quiénes eran los propietarios y los arrendatarios de los diferentes molinos de la Balsa, o sea, de las aguas de Zucaña. Simplemente como hecho curioso decirles que Francisco Llobregat Martínez era mi bisabuelo, era el padre de mi abuela materna. Mi abuela materna se crió allí en Zucaña, en esos molinos. Primero tuvo el molino chico, luego tuvo el molino de la Torre y hasta que se casó prácticamente vivió allí en los molinos de Zucaña. Por eso mi padre contaba algunas historias que yo no sé, lo he buscado por todas partes, pero yo no sé si es verdad o mentira, que dicen que encontraron un cocodrilo por la rambla de los molinos, por el puente que había en el ferrocarril, y que investigaron y es que por lo visto había pasado un circo, se había escapado el cocodrilo, se había refugiado en el curso de las aguas hasta que alguna vez pasó por allí otra vez y lo mató el tren en la vía. Pero dice que encontraron allí un cocodrilo muerto en la rambla, debajo del puente. Y ya acabamos para hablar del uso industrial, decirles que durante muchísimo tiempo el cáñamo fue uno de los cultivos más importantes de Almansa, el cáñamo para hacer sogas, velas, lona, etcétera. Se cultivaba y luego había que secarlo. Una vez que estaba seco había que, se llamaba cocer, hay que empozarlo, meterlo en agua con unas piedras encima para que esté sumergido,
para que la fibra se pueda luego trabajar. Y esas balsas para cocer el cáñamo estaban en lo que es la Huerta de los Olmos, que es como se llama entonces lo que hoy es Pedro la Mata, las Carrericas, que era parte de la carretera de circunvalación, eran las Carrericas blancas, no la Erica blanca, no, Carrericas blancas, y las calles de La Hoya, el Indiano y del Campo. Los vecinos se quejaron en 1785 porque eso olía fatal, daba olor a putrefacción, y entonces pues el ayuntamiento pues barajó la posibilidad de suprimir esas balsas donde se cocía el cáñamo dentro de la población con las dificultades que ello suponía para los vecinos, y hacer balsas apartadas en lo que es la partida del Camino de Villena. Y también los curtidos. Algunos piensan que esto del calzado es solamente del siglo XIX, pero yo les aseguro que no, que fruto de esa ganadería predominante que había en Almansa, que había gran parte del término estaba destinada a pastos, eran dehesas, todas de ellas municipales, y allí pues anualmente se arrendaban a los ganaderos. Fíjense un dato, en 1536 en Almansa había 60.000 cabezas de ganado, 60.000. Principalmente ovino y caprino. Las hembras las dejaban pues para cría y producción de leche, pero los machos los tenían 1 o 2 años, y en cuanto engordaban lo suficiente eran para la carnicería. Y con esas pieles, las pieles se las quedaban aquí, las curtían. En Almansa había tenerías, había muchos curtidores que se dedicaban precisamente a eso, a curtir las pieles. De hecho, en 1553 los curtidores de Almansa eran muy conocidos, incluso consiguieron una carta real que les obligaba a los carniceros de otros muchos lugares a que le vendiesen los pellejos, las corambres, como decían, al precio que estipulasen los curtidores almanseños. Y hubo tenerías, es decir, fábricas de curtidores en Almansa hasta 1903, por lo menos oficiales. En el 1903 todavía aparecen en el registro fiscal del Ayuntamiento de Almansa la tenería que regentaban los Coloma, tanto Mauro Coloma como Francisco Coloma, el que creó yo creo que el inicio de los Coloma fue, antes de empezar a hacer calzado, hacían también, curtían pieles. Y para esa tarea, pues había unas especies de pozuelos, de piscinas o noques, que le llamaban noques, y allí pues se utilizaba gran cantidad de agua para remojar esas pieles, tenerlas con los productos químicos, etcétera. Y ya pues para terminar, ya no les canso más, es que últimamente pues a esos usos tradicionales del agua pues le está dando unos nuevos usos, sobre todo en estos últimos años, y esos nuevos usos pues son, entre otros, el habla de la naturaleza del Molino Alto, los itinerarios de la Rambla de los Molinos, el proyecto Agua Viva en el Pantano y los huertos lúdicos que, como saben, están apareciendo. Vamos a ver algunas fotografías de ellos, pues aunque lo tienen ustedes muy visto, vamos, que se le está dando al agua otro uso. Que sea más rentable que el uso tradicional que se ha dado de los cultivos, yo lo dudo, pero por lo menos pues tendrá beneficios en cuanto a ecología, porque económicos, yo a lo mejor es que soy muy negado, pero creo que beneficios económicos da pues lo que da. Se hace más bien, pues eso, pues beneficios anímicos, se lo pasa bien en estas excursiones, se mantiene ecológicamente y vamos, que es mejor que dejarlo perder. Y ya pues nada, agradecerles la colaboración a muchas personas que me han facilitado las ilustraciones para hacer esta presentación, que los tienen aquí citados, unos personalmente y otros pues mediante las cosas que han subido a internet en numerosas páginas web que hay. Y como siempre pues nos hemos dilatado un poquito más de la cuenta, pero en fin, podríamos hablar, ya les digo, una semana de estos asuntos. Para entenderlo bien tendríamos que haber dedicado pues una charla a cada uno de estos aspectos. Nada más y buenas noches. Gracias.